Miren, quiero hablarles de algo. Y antes de empezar, quiero que sepan que lo que voy a contarles no es especulación, es evidencia, es lo que realmente pasó. Y les prometo que la realidad es más interesante que cualquier cosa que pudiéramos inventar. Necesitamos entender cuándo estuvieron aquí los dinosaurios, porque los dinosaurios no aparecieron un día y se fueron al siguiente. No, estuvieron aquí durante un tiempo que la mente humana tiene dificultad genuina para comprender. 165 millones de años. Piensen en eso. No es una cifra, es una extensión de tiempo tan enorme que no tenemos una experiencia cotidiana con la que compararla. Para que se hagan una idea, los seres humanos llevamos aquí apenas 300.000 años. 300.000, somos bebés. Somos absolutamente nada comparados con los dinosaurios. Si la historia de los dinosaurios fuera un día completo de 24 horas, nosotros los humanos apareceríamos en los últimos 2 minutos y medio. Y aquí viene algo que la gente no siempre aprecia. Los dinosaurios no eran todos iguales, y no todos vivieron al mismo tiempo. Hubo 3 periodos principales: el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Y muchos de los grandes que ustedes conocen, el Tyrannosaurus Rex, el Triceratops, los enormes saurópodos de cuello largo, esos en realidad solo aparecieron en el último periodo, el Cretácico. Y el Cretácico por sí solo duró 79 millones de años. 79 millones. Eso es casi 500 veces toda la historia humana. Ahora bien, aquí hay algo que encuentro absolutamente hermoso. Los dinosaurios evolucionaron, cambiaron. No eran las mismas criaturas al principio del Cretácico que al final. Si de alguna manera pudieras viajar en el tiempo y ver los dinosaurios de hace 145 millones de años, y luego saltar hacia adelante hace 66 millones de años, verías un mundo completamente diferente. Eso es la naturaleza, constantemente cambiando, constantemente adaptándose. Y los dinosaurios fueron los animales terrestres más exitosos que jamás han existido. Dominaban, absolutamente dominaban. Pero entonces algo ocurrió. Hace 66 millones de años, algo cambió todo. Antes de llegar a eso, déjenme hacerles una pregunta. Si fueran una civilización alienígena suficientemente avanzada para viajar entre estrellas, estarían observando dinosaurios. Y si es así, ¿por qué? ¿Qué querrían entender sobre ellos? Aquí es donde la mayoría de la gente se confunde. Imaginan a los extraterrestres como villanos o como observadores desde algún punto de vista moral. Pero eso no es la manera correcta de pensarlo. La pregunta correcta es más simple. ¿Cómo es el universo? ¿Qué hay ahí afuera? Esas son las preguntas reales. Y lo que sabemos sobre nuestro sistema solar es esto. Es un lugar bastante normal. Tenemos el Sol, tenemos planetas orbitando a su alrededor, y en nuestro planeta emergió la vida. La vida emergió y evolucionó durante miles de millones de años. Y durante una ventana particular de tiempo, solo una ventana, una pequeña ventana en la historia cósmica, los dinosaurios dominaron. Eran criaturas extraordinarias. Algunos de ellos eran del tamaño de edificios. Piensen en un brachiosaurio. Algunas estimaciones sugieren que pesaban entre 80 y 100 toneladas. 100 toneladas. Imaginen algo de 100 toneladas caminando por ahí, comiendo árboles. Es increíble cuando realmente lo piensan. La mecánica sola, cómo un animal de ese tamaño puede mover suficiente comida por su garganta para mantenerse vivo, es un problema de ingeniería fascinante que la evolución resolvió durante millones de años. Pero ahora hablemos de lo que realmente sabemos que ocurrió. Aquí es donde se pone interesante, porque la evidencia es real y es hermosa. Hace 66 millones de años, un asteroide masivo colisionó con la Tierra. Sabemos que esto ocurrió porque encontramos la evidencia. El asteroide tenía unos 10 kilómetros de diámetro. Algunos de ustedes pueden pensar, bueno, 10 kilómetros, eso no suena tan grande. Pero piénsenlo de manera diferente. Si apilaran 100 torres World Trade una encima de la otra, se acercarían a eso. Y este objeto se movía a una velocidad tremenda. Cuando golpeó la Tierra cerca de lo que hoy es la península de Yucatán en México, creó un cráter de 180 kilómetros de ancho. 180 kilómetros. Eso es un agujero enorme en el suelo. Pero el cráter en sí mismo no fue lo más letal. El verdadero asesino fue lo que ocurrió después. Cuando ese asteroide impactó, liberó energía, cantidades inimaginables de energía. Vaporizó las rocas en el sitio del impacto, y estas eran rocas de carbonato y sulfato. Cuando las vaporizas, liberan gases, liberan dióxido de azufre y otros compuestos hacia la atmósfera. Esto causó lluvia ácida real, cayendo del cielo. Pero empeora, el impacto lanzó una nube masiva de polvo y ceniza hacia la atmósfera, tanto material que bloqueó el Sol. Piensen en lo que eso significa. El Sol, la fuente de energía para prácticamente toda la vida en la Tierra, desapareció. No para siempre, pero durante semanas, quizás meses.
Imaginen que salen mañana y el sol se ha ido. No se fue para siempre, pero se fue durante meses. Imaginen ese mundo. La temperatura cae. Las plantas no pueden hacer fotosíntesis porque no hay luz, y si las plantas mueren, todo lo que come plantas muere, y todo lo que come esas cosas muere. Toda la cadena alimentaria colapsa. Hay más. El impacto creó tsunamis masivos, olas de cientos de metros de altura extendiéndose por los océanos, y hubo un pulso térmico. La energía liberada por el impacto fue tan enorme que calentó la atmósfera, y esto causó que estallaran incendios forestales en todo el planeta, en todas partes, por todo el mundo, a la vez. Y para empeorar aún más las cosas, y la naturaleza tuvo muy mala suerte con el calendario aquí, alrededor del mismo tiempo, quizás un poco antes o después, había una actividad volcánica masiva ocurriendo en India. Estas se llaman las trampas del Deccan. Enormes flujos de lava cubriendo un área de casi 200.000 kilómetros cuadrados. Estas erupciones arrojaron más dióxido de carbono a la atmósfera, creando un efecto invernadero, calentando el planeta aún más. Entonces, ¿qué tenían? Oscuridad del polvo y las cenizas, frío por la falta de luz solar, lluvia ácida, incendios forestales, actividad volcánica, y la interrupción completa y total de la cadena alimentaria global. Ahora miren, los dinosaurios estaban adaptados a su mundo. Evolucionaron durante millones de años para ser perfectamente adecuados a las condiciones en que vivían. Eran increíblemente exitosos, pero no estaban adaptados para que su mundo fuera destruido en un instante. Ninguno de ellos lo estaba. La mayoría de los dinosaurios murió rápidamente. En semanas o meses después del impacto, la gran mayoría había desaparecido. Pero no todos. Algunos dinosaurios más pequeños sobrevivieron. Algunos reptiles sobrevivieron. Algunos mamíferos sobrevivieron. Los cocodrilos lo lograron. Las tortugas lo lograron. Algunos pájaros lo lograron. De hecho, los pájaros que sobrevivieron eventualmente evolucionaron en los pájaros que vemos hoy. Así que, en cierta forma, los dinosaurios no desaparecieron completamente. Se transformaron en algo nuevo. Ahora volvamos a la pregunta original. Si los alienígenas estuvieran observando a los dinosaurios, ¿qué observarían? Observarían un evento absolutamente extraordinario. Verían un mundo próspero con animales como ningún otro que jamás hayamos visto. Verían criaturas perfectamente adaptadas a su entorno. Y luego, en lo que parecería un instante, aunque fue hace 66 millones de años para nosotros, en la escala cósmica sigue siendo instantáneo, verían cambiar todo el ecosistema. Verían la extinción de casi el 75% de todas las especies de la Tierra. Pero aquí está lo hermoso, y esto es lo que creo que realmente interesaría a una civilización avanzada. Verían que la vida no se rinde. Después de que el polvo se asentó, y tomó tiempo, tomó miles y miles de años, nuevas especies comenzaron a emerger. Los mamíferos comenzaron a diversificarse y adaptarse. Las aves se adaptaron y evolucionaron. Nuevas plantas emergieron. La vida volvió. La vida tiene esta resiliencia increíble, esta capacidad increíble de adaptarse y continuar. ¿Por qué estarían interesados los alienígenas en esto? Bueno, piensen en lo que les dice. Les dice que el universo no es un lugar estable. Les dice que pueden ocurrir eventos catastróficos, pero también les dice que la vida tiene una capacidad increíble de persistir y adaptarse. Si están estudiando el universo, si están tratando de entender cómo funciona la vida, esta es información valiosa. Ahora quizás me pregunten, Feynman, ¿crees que realmente había alienígenas observando a los dinosaurios? Y les diré lo que siempre digo, no sé. Y seré honesto con ustedes, no sé es realmente aceptable. Nunca debemos pretender saber algo que no sabemos. Ese es el principio fundamental. No deben engañarse a ustedes mismos, y ustedes son la persona más fácil de engañar. No tenemos ninguna evidencia de alienígenas, ninguna. Hemos buscado y no hemos encontrado nada. Y eso está bien. La ciencia trata sobre lo que podemos medir, lo que podemos probar, lo que podemos verificar. La especulación sobre alienígenas es interesante para pensar, pero no es ciencia hasta que tengamos evidencia. Pero déjenme hacerles otra pregunta. Digamos que existió una civilización alienígena avanzada. ¿Cuál es la probabilidad de que estuvieran alrededor al mismo tiempo que los dinosaurios? El universo tiene unos 13.800 millones de años. La Tierra tiene unos 4.500 millones de años. Los dinosaurios estuvieron aquí durante unos 165 millones de años. Eso es una fracción diminuta, de la historia de la Tierra. La probabilidad de que una civilización alienígena existiera exactamente en ese momento, desarrollara vuelos espaciales y llegara a la Tierra para observar dinosaurios, bueno, pueden ver el problema. Pero aquí está lo interesante. El hecho de que siquiera hagamos esta pregunta nos dice algo sobre cómo pensamos. Somos curiosos, nos preguntamos, queremos saber, miramos la evidencia.
Pensamos en posibilidades y preguntamos qué pasaría si. Eso es la mente científica trabajando. Ahora volvamos a los hechos, porque los hechos son suficientemente interesantes. Sabemos que los dinosaurios existieron. Sabemos que estuvieron aquí durante un tiempo increíblemente largo. Sabemos que se extinguieron. Sabemos aproximadamente qué lo causó. Y sabemos que la vida se recuperó. Eso no es especulación, es evidencia. ¿Cómo sabemos todo esto? Tenemos fósiles. Los fósiles son los restos de organismos antiguos preservados en roca. Y estos fósiles nos cuentan una historia. Podemos fecharlos usando elementos radiactivos. Podemos mirar las capas de roca y ver qué animales existieron en qué momentos. Podemos encontrar la capa de iridio, esa cantidad inusual de iridio en las rocas que nos habla del impacto del asteroide. Podemos encontrar carbón vegetal en las rocas, que nos habla de los incendios forestales. Podemos armar una historia a partir de la evidencia física. El límite KPG, como se llama. Ese es el límite Cretácico-Paleógeno. Está marcado por esta delgada capa de arcilla alrededor de todo el mundo. Pueden ir a diferentes continentes y encontrarán esta misma capa. Está llena de iridio, un elemento que es raro en la Tierra pero común en los asteroides. Esta capa marca el momento en que el asteroide impactó. Por encima de ella no encuentran dinosaurios. Por debajo sí. Es como si el impacto del asteroide estuviera escrito en las propias rocas. ¿No es eso hermoso? La Tierra guarda un registro escrito en piedra. Entonces pensemos en lo que una civilización alienígena avanzada vería si observara la Tierra hace 66 millones de años. Verían un planeta vivo y dinámico. Verían un ecosistema que había evolucionado durante millones de años hasta convertirse en un sistema increíblemente complejo. Verían dominancia. Los dinosaurios dominando la Tierra, los pterosaurios dominando el cielo, los mosasaurios y plesiosaurios dominando los mares. Y luego, en un instante, en unas pocas horas, si estuvieran viendo llegar el asteroide, verían catástrofe, verían el impacto, verían la creación del cráter, verían el polvo y las cenizas elevándose hacia la atmósfera, verían caer las temperaturas, verían la oscuridad, y luego tendrían que preguntarse, ¿volverá la vida? ¿Se recuperará este mundo? La respuesta es sí, la vida volvió, pero tomó tiempo, tomó cientos de miles de años para que el polvo se asentara, tomó millones de años para que nuevas especies evolucionaran y llenaran los nichos ecológicos dejados vacíos por los dinosaurios. ¿Saben qué encuentro notable? Hace 66 millones de años, después de ese evento, los mamíferos que sobrevivieron comenzaron a diversificarse, y eventualmente mucho tiempo después, evolucionamos nosotros. Aquí estamos mirando hacia atrás a este evento catastrófico que ocurrió mucho antes de que estuviéramos aquí, tratando de entenderlo. Estamos hechos de los mismos átomos que estaban aquí durante la extinción de los dinosaurios. Los átomos en su cuerpo ahora mismo, algunos de ellos podrían haber estado en un dinosaurio hace millones de años. Están hechos de polvo de estrellas y tierra antigua. Están conectados a toda esta historia. Entonces aquí está lo que pienso sobre la pregunta. ¿Estaban los alienígenas observando a los dinosaurios? La pregunta real no es si los alienígenas estaban allí. La pregunta real es qué nos dice sobre la vida, qué nos dice sobre nuestro universo y qué nos dice sobre nosotros mismos. El hecho es que la vida es notable. La vida en la Tierra es notable. No porque los alienígenas estuvieran observando, sino porque ocurrió. Porque durante miles de millones de años, la vida ha estado adaptándose, evolucionando, sobreviviendo catástrofes y continuando. Esa es la historia real. Esa es la historia escrita en las rocas. Los dinosaurios estuvieron aquí durante 165 millones de años. Gobernaron el planeta. Fueron exitosos más allá de toda medida. Y luego un único evento, un asteroide de 10 kilómetros de ancho, cambió todo. Y sin embargo la vida continuó. La vida se adaptó. La vida evolucionó. Y eventualmente llegamos nosotros. Ahora podría preguntarles, ¿qué significa eso para nuestro futuro? ¿Qué nos dice sobre qué tan frágil o qué tan resiliente es la vida? Estas son grandes preguntas. Estas son las preguntas que la ciencia nos ayuda a responder, no con certeza, sino con evidencia, con razonamiento y con observación cuidadosa. Ven, la belleza de la ciencia no es que les dé todas las respuestas. La belleza es que les enseña cómo hacer mejores preguntas. Y cuando hacen mejores preguntas, comienzan a entender realmente el mundo, comienzan a ver realmente lo que está pasando. Así que la próxima vez que alguien les pregunte, ¿estaban los alienígenas observando a los dinosaurios?, pueden decir, no sé si los alienígenas estaban allí, pero sé lo que sí estaba. Sé que había un ecosistema increíble, sé que hubo un evento catastrófico, sé que hubo supervivencia, adaptación y evolución. Sé que somos, en un sentido muy real, los descendientes de los supervivientes. Somos los productos de miles de millones de años de vida continuando, incluso después de obstáculos tremendos, incluso después de eventos de extinción.
Y eso es más interesante para mí que los alienígenas, porque eso es real, eso es evidencia, eso es el universo tal como realmente es. Si quieren saber más sobre esto, y espero que quieran, vayan a buscar la evidencia. Miren la capa límite KPG. Leen sobre los fósiles de dinosaurios, entiendan la datación radiactiva, aprendan cómo sabemos lo que sabemos, porque ahí es donde está la verdadera maravilla, no en la especulación, sino en la comprensión. Los dinosaurios se fueron, pero no están olvidados, están escritos en las rocas, están escritos en los genes de cada pájaro que ven volar en el cielo, son parte de la historia de la vida en la Tierra. Y ustedes también son parte de esa historia, son parte del universo tratando de entenderse a sí mismo. Y eso, amigos, es lo que me encanta de todo esto,